Empezamos, vamos a continuar ahora con Juan capítulo 14, que nos debe de quedar bien claro que es parte de una misma plática que Jesús está teniendo, se está despidiendo y es parte de esta plática, ¿no? Recuerden que las divisiones son para fines de estudio, de localización, y no necesariamente, aquí dejó de hablar y empezó otro, no, de hecho, podemos ver la continuidad en la plática, ¿sí? Entonces, déjenme quito esto porque esto nos estorba, ahí está. Y aquí está, vamos a leer. Entonces, les decía, pues se está despidiendo, dice así el 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y como pueden ver, pues tiene que ver con la despedida, ¿no? Aquí anteriormente les está diciendo que lo van a entregar y Pedro dice que no, pero bueno, por eso les digo, hay una continuidad, ¿sí? Entonces, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bien, vamos a dejar aquí esta lectura, podemos seguir continuando. Y de hecho, otra vez, ¿no? Estamos hablando de que es una misma plática, es un mismo diálogo. De hecho, esta última afirmación de las mayores cosas que yo, ¿dónde está? Hará. ¿Qué lo tenías, no? A ver. Aquí está. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Esta afirmación está sustentada por precisamente la promesa del Espíritu Santo, porque es en el poder del Espíritu Santo que el creyente puede hacer obras iguales o mayores a las que Jesús ha realizado. Entonces, ese es una misma plática, ¿sí? Nada más que para fines de estudio y encontrar, pues se hacen esas divisiones artificiales, ¿no? Aquí están esos títulos, recuerden que son artificiales. Bueno, vamos a detenernos tantito aquí en esta promesa del Señor Jesús. Incluso este primer verso, a mí me parece que va más con la frase anterior, porque le está diciendo a Pedro que lo va a negar. Pero no te apures, ¿sí? Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, tranquilízate. O sea, van a suceder estas cosas, pero no significa que te voy a desechar, no significa que todo está perdido. Aun cuando me vas a negar, no todo no está perdido, ¿sí? Porque le está advirtiendo lo que va a suceder, y me parece que esta primera afirmación del capítulo 14 no corresponde a la promesa que viene, sino a la advertencia que está haciendo a Pedro anteriormente. Me parece que queda más para cerrar
porque le está diciendo, tú me vas a negar, pero tranquilo, ¿sí? Tranquilo, confía en mí. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Pero bueno, es una afirmación, ¿no? Una conclusión mía. Y luego viene la promesa, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y como un ejemplo, cuando menos para que Luis lo entienda bien, ¿sí? Es como el hermano Chuy, ¿no? Se fue a hacer para que donde él esté, todos. ¿Qué tal el domingo pasado? Entonces, para que lo entiendas, ¿no? Hay algo interesante, ¿no? Las casas en tiempos de Jesús eran así, eran casas, ¿cómo podríamos decir? Comunales, tribales. Vamos, era casa donde estaba el papá y tenía habitaciones para cada uno de los hijos, o sea, no es que se casaban y se iban a hacer otra cosa. Por supuesto que sí se podía y sí lo hacían, eventualmente lo hacían, pero de entrada, recuerden que las familias siguen un sistema de clan, donde el padre es el jefe de la familia y alberga a sus hijos. Entonces, las casas eran grandes, ¿no? Con muchas habitaciones, porque había habitaciones para cada uno de los hijos. Y pues a manera de ejemplo, ¿no? Hay papás que así construyen. Todavía me parece que no hace muchos años los papás así hacían, ¿no? Hacían una casa y luego iban construyendo para sus hijos. Obviamente los tiempos van cambiando, pero esa es la idea, ¿no? Que Jesús les está dando. Voy a preparar lugar. En la casa de mi padre, muchas moradas. Y yo voy a ir a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo más relevante, y nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Lo más relevante del cielo, porque es una pregunta que muchas veces se hace, ¿qué se hace en el cielo? ¿Cómo es el cielo? Lo más relevante, lo más importante es que ahí está Dios, ahí está Jesús. Eso es lo importante. Muchas cosas se han dicho, ¿no? Sobre qué se hace allá, y bueno, la imagen que tenemos es de estar cantando, alabando a Dios, y no estoy diciendo que no lo vamos a hacer, y no estoy diciendo que es malo, pero probablemente haya otras cosas que realizar. Uno de mis maestros decía que seguramente vamos a poder estudiar y seguir aprendiendo ahí, porque a él le gusta aprender, ¿no? En fin, pero lo realmente relevante, al margen de lo que vamos a hacer, es que ahí está Dios. Amén. Que llena nuestra vida. Eso es lo más relevante. ¿Cómo es? ¿Qué hay? Hay quien se pregunta si literalmente las calles son de oro y el mar de cristal. Realmente estamos hablando de símbolos, ¿no? Estamos hablando de símbolos. ¿Qué es lo más importante? No es eso lo más importante. O sea, y más cuando el oro no va a tener ningún valor, no vamos a realizar transacciones económicas. Y es que lo pensamos también de manera tradicional en cómo es nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, sí, porque es lo que tenemos. Sí, claro, porque eso es lo que donde ponemos nuestra visión. Mi vida, mi casa, las calles, digo, realmente lo que vivimos, ¿verdad? Más yo creo que es distinto porque el tiempo es distinto, lo hemos visto y la misma palabra te lo dice, o sea, para 1000 años, a lo mejor es algo rápido, el tiempo es completamente distinto y yo pienso que lo que más vamos a estar haciendo es alabar a Dios, ¿no? Entonces, lo relevante es eso, que Dios está ahí, que Jesús está ahí. Eso es lo relevante del cielo, de la eternidad, que estaremos. Hay esa idea como que vamos a estar todos cantando y alabando y eso, que decía algún pastor joven, decía, y como, ¿para qué quieres ir al cielo? Y si aquí no te gusta estar en el culto, y allá va a ser como que todo el día está en el culto.
Como que pa' qué da, pues sí. Si aquí cada vez que puedes te saltas el culo. ¿Sales? ¿Te sales o no vas o no? Oye, bueno, entonces, ¿qué estaremos haciendo? La verdad, hay muchas incógnitas en ese sentido, pero lo importante es que vamos a estar con Dios. Eso es lo importante, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y lo interrumpe Tomás, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cosa curiosa, ¿no? Él lo está diciendo, yo voy al Padre. Otra vez, lo importante, se lo he dicho antes, ¿sí? Voy a la casa de mi Padre. De mi Padre. Ya se lo ha dicho, se los ha dicho. Pero él insiste en saber dónde queda ese lugar, oye, ¿dónde es? Es en otra parte aquí de la tierra, es en la luna, es en Marte, es en el cielo. No, queremos saber esos detalles específicos y Jesús insiste, no es importante el lugar. De hecho, hay dentro de las denominaciones, ¿no? Hay esta cuestión, oye, va a ser aquí en la tierra, no va a ser un cielo nuevo, va a ser una tierra nueva, o sea, como quiera que sea, es otro planeta. Y hay quien dice, no, es que no es otro planeta, es que es el cielo, no es relevante, o sea, es perder lo que no es importante. Porque hay una referencia, ¿no? Que todo lo que existe ahorita se va como que a regenerar, ¿no? Así es. Cielo nuevo, tierra nueva, vamos a estar aquí. Luego le dice, no, los 144,000 arriba y los demás vamos a estar aquí. Entonces, cosas de ese tipo. Entonces, ahora todo eso es irrelevante. A la gente le gusta saber, es curioso conocer los detalles. El asunto es que Jesús dice, no se pierdan. ¿A dónde voy? Al Padre. ¿Dónde vamos a estar? Con el Padre. Entonces, sí saben. ¿Pero dónde está? Pónmelo en el Google Maps. No se trata de eso. No es lo importante, no es lo relevante. Lo importante es que voy al Padre. Y la única forma de llegar, el único camino para llegar al Padre es Jesús. ¿Saben a dónde voy? Voy al Padre. Saben el camino, me conocen a mí. Entonces, que la segunda pregunta tiene que ver, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pues tiene sentido, ¿no? Pero el camino a Dios es solo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Si no hay otro camino, no hay otro sendero, no hay más para dónde hacerse, solo a través de mí. Y la afirmación, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muy bien. Entonces, si tú me conoces, tú conoces al Padre. Si no, bueno, entonces tienes que preguntarte qué está pasando contigo. Y Felipe vuelve a decir, ya más centrado, ok, vamos al Padre. Muy bien, muéstranos al Padre. Y nos basta. Con okay. eso. Ya entendí, dice Felipe. Ahora muéstranos al Padre. Porque recuerden, al Padre nadie lo vio jamás, a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo dice Juan en el capítulo 1. ¿Sí? El unigénito hijo del Padre. Nadie lo vio jamás. El unigénito hijo del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Pero esa parte todavía no la escribe Juan, así que Felipe pregunta o dice, muéstranos al Padre. Y Jesús vuelve otra vez a decirle, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Sí? Y la afirmación es muy directa, la pregunta retórica es muy directa, porque dice, muéstranos al Padre. ¿Me estás viendo? Le habla no como el Padre, le habla no como el Hijo, sino le habla como el Padre. ¿Quieres que te muestre el Padre? Oyes, ¿no me has conocido? ¿No me has conocido? Y luego lo hace como afirmación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Pues me parece que no has entendido. Lo que tú has visto en mí, las palabras que tú has escuchado, las obras, las acciones que he realizado, las señales que he realizado, todo lo que tú has vivido conmigo, tú lo has vivido porque el Padre lo ha hecho a través de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y lo dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, hay dos evidencias que está aquí mencionando. Mis palabras no son mis palabras, son las palabras del Padre. Las obras no son mis obras, son las obras del Padre. Podemos ir más allá, ¿no? Y podremos hablar del carácter de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo, su amor, su compasión, su misericordia, que no se menciona, ¿sí? Pero podríamos nosotros agregar esa parte que en otros versículos se van a mencionar, ¿no? Pero si queremos conocer a Dios, ya no su palabra, ya no sus obras, sino su carácter, Jesucristo refleja o proyecta o nos transmite o reproduce el carácter de Jesús, de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, su perdón, su bondad, su generosidad, en fin, Jesucristo encarna a Dios, es Dios mismo, recordemos eso, ¿sí? Es Dios mismo, así que todo su carácter refleja el carácter divino. Entonces, es cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La afirmación que hace, ¿no? Las va a poder hacer porque yo voy al Padre. Recordemos, esto nos está apuntando más adelante, porque les va a decir, ¿sí? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el Espíritu Santo vendrá, el Consolador vendrá, y es en el poder del Espíritu que el creyente puede hacer las mismas obras que Jesucristo. Por eso esta afirmación, porque yo voy al Padre. El Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y viene posteriormente la promesa del Espíritu Santo. Preguntas hasta aquí. Nunca lo había pensado, pero el hecho de pedir las cosas a Dios en el nombre de Jesús, no sé si entiendo, pues entiendo el hecho, y siempre que oramos, al menos yo, digo, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Pero sí he escuchado que alguien dice, bueno, pues tampoco es una varita mágica, de que porque dijiste en Cristo Jesús, pues ya lo va a hacer, ¿no? Pero ¿cuál sería el sentido de pedir al Padre las cosas en el nombre del Hijo? El derecho o el privilegio de ser hijo de Dios en primer lugar. Segundo, porque alguien tiene otro intercesor. Ajá. El derecho de ser hijo de Dios, el derecho o privilegio de ser hijo de Dios, el derecho o privilegio de entrar a la presencia de Dios y el derecho o privilegio de ser escuchado por Dios nos viene por la obra de Jesucristo. Entonces es por su obra, es por su muerte en la cruz, es por su acción intercesora, vicaria, que nosotros podemos acercarnos o sea, no es por mí, por nosotros mismos, no, porque no tenemos ningún derecho, perdemos el derecho cuando hemos pecado, o sea, desde el momento en que pecamos nosotros perdemos todo derecho, pero Él nos da ese privilegio, nos da ese derecho cuando muere por nosotros. Entonces, es pedir en el nombre, es pedir por la autoridad y obra de Jesucristo. No es por nosotros, no es por nosotros mismos, es por Jesús. Y ese es el sentido, es el dar el crédito a la obra de Cristo.
Por ejemplo, como un ejemplo de que no es una fórmula mágica, no sé, no es una fórmula nada más decir sí en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica. ¿Cómo lo entendieron, por ejemplo, los hijos de los fariseos que intentaban exorcizar a un demonio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, vienen de los hijos de los fariseos, se dan cuenta que los discípulos en el nombre de Jesús echan fuera demonios y ellos dicen, esta es la clave. En el nombre de Jesús es una fórmula, la sola mención de Jesús es suficiente para que los demonios salgan. Así que el que Pablo predica. En el nombre de Jesús de Nazaret, del cual Pablo predica. Para que esté claro. Para que quede claro de qué Jesús, ¿no? Porque hay muchos Jesús. Y entonces los demonios los encaran y dicen, bueno, a Jesús lo conocemos. A Pablo, ¿quién es? Sabemos quién es. Pero ustedes, ¿con qué derecho y con qué autoridad? O sea, ustedes no tienen nada, porque no tienen relación con Jesús. Entonces, en el nombre habla de dependencia de Jesús. Es por quién es Jesús y quién es Jesús en mí. Estos hombres, estos hijos de los fariseos, no tienen ninguna relación con Jesucristo. Entonces, no tienen por qué respetar esa fórmula, porque el solo nombre no representa nada. O sea, la sola fórmula no representa nada. Y aquí es lo mismo. Entonces, lo que pedimos en el nombre de Jesús, por la obra de Jesús, entonces habla de dependencia de Él, habla de relación con Él. Digo, para mí el ejemplo más sencillo bueno, ya no es usado mucho, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí podemos transferir eso al uso de las tarjetas de crédito. Pero a donde voy es que antes en las tiendas fiaban, sí, las tienditas. Tal vez algunas tienditas lo sigan haciendo, pero uno llevaba una tarjetita, iba a la tienda, mamá, papá nos mandaban por algo, y bueno, deme esto, deme aquello otro, o decíamos, dice mi mamá, dice mi papá que le mande esto y esto otro, y el tendero pues nos lo daba, y lo anotaba, por supuesto, no lo estaba regalando, pero nos lo daba porque veníamos en el nombre de, en representación de, o sea, si a nosotros nos ocurría ir y no llevábamos la tarjetita, no, lleva tu tarjetita, porque si no tu papá no me lo va a reconocer, no me lo va a querer pagar. Una vez fui al otro lado con una amiguita que iba a la iglesia, ya no. Entonces, oye, préstame para comprar unas cosas. Le doy la tarjeta y le doy el NIP. Dije, aquí nadie te pide identificación. Además, mete la tarjeta y pone el NIP. Y ya. Y fue, hizo las compras y ya, porque traía el NIP y la tarjeta. Si no, pues no se hubiera podido. Por eso te digo, o sea, a lo mejor el ejemplo de las tienditas ya no es apropiado, porque muchos nuevos ya no lo conocen, muchos niños ya no conocen esta experiencia de ir a la tienda a pedir fiado. Pero por ejemplo, el de la tarjeta, si usas la tarjeta de papá, la tarjeta de mamá, o sea, te dan el artículo que vas a comprar en internet, no por ti, sino porque hay una tarjetita, un NIP, un número que está respaldando eso. O sea, esa compra, que no te la están regalando, te la están vendiendo. Pero es porque papá, mamá o la persona de quien sea la tarjeta va a responder por esa transacción. Y siento yo que es algo que no se enfatiza suficiente, porque a mí nadie me lo dijo nunca. O sea, yo no sabía que había que pedir en nombre de Jesús. Entonces, una fórmula. Pero no, de mi parte, y me da pena decirlo, o sea, no hay un reconocimiento explícito digo, si sabes que vas a Dios, que es el Padre, es el bueno, pero no hay un reconocimiento real de la obra de Jesús en mi vida. A lo mejor ahora lo empiezo a hacer con ese, ¿cómo se llama? Con ese sentido, ¿no? Valorando eso. Pero antes, pues nomás era una fórmula, ¿no? Sí, hay quienes agregan en esa fórmula por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Hay quienes agregan, y entonces es ahí donde viene el recordatorio de por qué. No es por mí. Me da derecho y me da acceso a Dios
y me ha de hecho ser escuchado por Dios, porque por lo que Jesús hizo en la cruz. Es Él quien nos da ese derecho, ese privilegio, es su obra. Entonces hay quienes agregan por los méritos de Cristo Jesús. Ya no es en el nombre, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y bueno, es una forma de traducir, ¿no? Ahí el nombre por Darle sentido. Sí, darle sentido a la expresión. O sea, no es el nombre en el sentido de algo mágico, sino es el nombre en el sentido de lo que ha hecho por nosotros. Sí, bueno, entonces, ¿preguntas? Nada más. No. Bueno, continuamos con la lectura. Una promesa. Sí, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces aquí donde les decía que yo voy al Padre, está sustentado, o lo que harán, mayores que esta harán, está sustentado por la presencia del otro consolador. Y él nos aclara el versículo 17, quién es ese consolador, el Espíritu de verdad, ¿sí? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y para siempre es importante porque cambia ¿cómo podríamos decir? La economía, la administración, no sé cómo mencionarlo, cambia la dinámica de obrar del Espíritu Santo. Antes de Jesús, el Espíritu Santo viene y se va. En el Antiguo Testamento podemos ver claramente cómo se menciona que el Espíritu Santo viene, actúa, no se dice que se va, pero es evidente que viene en repetidas ocasiones. Sobre los profetas, sobre los reyes. Un ejemplo muy claro de esto es el rey Saúl. Cuando Saúl va con los profetas, está buscando a Samuel. Samuel tiene una escuela de profetas y están los profetas, los hijos de los profetas, están profetizando, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos están predicando, están profetizando. Llega Saúl y Saúl también empieza a profetizar. Y se hace un dicho, también Saúl entre los profetas. O sea, nada más por haber llegado en ese momento, también él empieza a profetizar. Entonces, pero es evidente que el Espíritu Santo no está en él. Las acciones, su pensamiento, su corazón, su inclinación, hablan de que no está controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo llega y se va. Y eso es el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús está cambiando la dinámica del Espíritu Santo cuando dice que va a estar para siempre con el creyente. Entonces el creyente viene a nosotros y ya no se va, permanece ahora en nosotros. La idea de un consolador es precisamente eso, uno llamado al lado, uno que es llamado para estar a nuestro lado. Aquí pues se traduce como consolador, pero es un acompañante, literalmente sería un acompañante, alguien que está a nuestro lado, el paracleto, el llamado al lado, el que está a nuestro lado. Se traduce como consolador, pero es literalmente uno que es llamado al lado. Y nos dice quién es el Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir. Entonces hace una afirmación muy tajante, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí la afirmación, ¿no? El mundo no lo puede conocer. Hay algo importante aquí, estaba escuchando de un predicador, le decían de ese predicador, ¿no? Que afirma, digo, yo no lo sé porque yo no lo he escuchado, pero les digo lo que se dice, realmente no lo he escuchado, tendría que escucharlo para saber realmente qué, pero la crítica que hacen a ese predicador es conocido,
y es cantante. Entonces ya ahí le dejo. Pero una de las cosas que decían es que él afirmaba que el Espíritu Santo está en todas las personas. Ah, claro. Que Eh, todos somos hijos de Dios. Nada más que hay que entender aquí la diferencia, ¿no? Es cierto que el Espíritu Santo no mora en todas las personas, pero sí hay que entender que sí actúa en todas las personas. Son dos cosas distintas. El morar habla de una comunión, de una relación, de una permanencia. El obrar es distinto. ¿Sí? Entonces yo creo que Dios obra en todas las personas, que Dios habla a todas las personas. No significa que le hagan caso, pero la función, de hecho lo va a decir más adelante Jesús, ¿no? La función, y tiene una función incluso en los no creyentes. Pero aquí la afirmación es esa, ¿no? El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Entonces, hay esta afirmación, habla de una relación, alguien que viene a nuestro lado porque tiene una relación personal con nosotros. Y recuerden que conocer no tiene que ver con saber cosas de él, sino de una relación personal. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y otra afirmación aquí importante, ¿sí? Jesús viene a nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, y aquí podemos ver la Trinidad. Yo rogaré, Jesús, Al Padre. le rogaré al Padre y Él va a dar otro Consolador. Aquí tenemos la Trinidad, primera, segunda, tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y cuando dice el Espíritu va a estar con nosotros, con ustedes siempre, luego dice yo vendré a vosotros. O sea, el Espíritu y yo somos exactamente lo mismo. Así como el Padre y yo somos lo mismo, el Espíritu y yo somos lo mismo. No os dejaré huérfanos. Aquí tenemos la Trinidad completa. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí tiene sentido esta primera afirmación, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y al final, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y nuevamente, tenemos aquí la Trinidad, el Padre que ama, Jesús que nos ama, y la manifestación de él, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como reflejo o como manifestación del amor de Dios, el amor de Jesús en nosotros. Aquí nuevamente la Trinidad. Le dijo Jesús, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está la clave. Si el mundo, Jesús, el Espíritu Santo no puede hacer morada en el no creyente, solo hace morada en el creyente. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hasta aquí, bueno, ya seguimos con esto, pero está la obra del Espíritu Santo, parte de la obra, no es todo la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? El Consolador, primero, es alguien que viene a estar a nuestro lado. Es alguien que viene a morar en nuestra vida. Entonces,
es alguien que tiene una relación personal con nosotros, pero es alguien también que guía, que nos guía. Va a ser enviado en mi nombre y él va a enseñarnos y nos va a recordar la palabra del Señor. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es ese guiarnos, ese enseñarnos, ese revelarnos la verdad, ese recordarnos las enseñanzas de Jesucristo. Cuando hablo de revelar, no estoy hablando de revelar cosas nuevas, sino de dar claridad al mensaje de Jesucristo, al mensaje de la palabra de Dios. Muchas personas pueden leer las Escrituras y no significa que las van a entender. Incluso hay gente estudiosa que no cree en el Señor, que puede estudiar la Biblia y entender su sentido, pero no tiene su significado, pero no tiene sentido para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo para que eso se aplique a nuestra vida. Si no, no hay nada. Mande. Me pasaban unos videos de una persona, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, es cristiano, no es cristiano, porque hablaba de Dios y de Jesús, y como si fuera un pastor, pero por la verdad era un influencer que en otros contextos pues no pintaba nada, ¿no? De conocer a Cristo o de ser cristiano. Simplemente como que aprenden a manejar un lenguaje cristiano. Uh-huh. Sí, pero es evidente que no tiene sentido. Pueden enumerar. Una vez vi no hace mucho, de repente lo escuchaba, daba muchas, habla sobre ciencia esa persona, y da la idea como que es ruso, porque tiene así un acento como un nombre también como ruso, y disculpen, pero yo no me fijo el nombre, entonces no. Pero esa persona hablaba de muchos temas. Ahora con la guerra entre Rusia y ¿cómo se llama? Ucrania, mencionaba ahí, explicaba, ¿no? Trataba de explicar las situaciones que se estaban viviendo, por qué Rusia actuaba de cierta manera, en fin. Pero me llamó la atención y habla, pues, saca temas entre políticos y científicos. Pero a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que se salió por completo y empezó a hablar entonces de Jesucristo. Y él hizo la aclaración: yo no soy creyente, ¿sí? No soy creyente, pero el cristianismo cree esto y desarrolla el tema muy, muy centrado, explicando por qué los cristianos creen en Jesucristo y lo que creen en Jesucristo. Pero él afirma: yo no soy de esta fe, pero los cristianos creen esto, por esto y esto otro. Yo me quedé, ¿qué? Lo debí guardar. Lo debí guardar un día estos dos. Apuntaste, ¿por qué creo? Sí, pero me llamó mucho la atención cómo lo desarrolló la creencia, la fe de un cristiano. Me llamó mucho la atención, y él afirmaba: esto es lo que creen los cristianos y por esto creen los cristianos. Y no es que los esté defendiendo, pero esto es lo que ellos creen. Yo no soy, él sí se desligó. Sí se desligó, pero me llamó mucho la atención. Pero otra vez, o sea, una persona puede entender, un no creyente puede entender a lo mejor el significado, pero eso no lo lleva a él a nada. Ellos creen por esto, entiendo lo que ellos creen por esto, me parece lógico lo que creen, pero no es lo mío. Yo no lo creo, yo no lo vivo y no me... ¿Y por qué? ¿Conocía todo? El Espíritu Santo no estaba obrando en él, o él no se ha rendido al Espíritu Santo.
Porque en este conocer de las Escrituras, hay muchos autores, yo leí uno, hay muchos otros, pero yo leí uno de ¿quién movió la piedra? No me preguntes quién es, ese es el título del libro, pero el autor de ese libro empieza investigando sobre la resurrección de Jesús. Él tratando de demostrar que la resurrección es una farsa. O sea, él es un ateo, es alguien que no cree en las Escrituras, pero dice, bueno, vamos a ver en las Escrituras y cómo vamos a probar a través de las propias Escrituras que la resurrección es una farsa. Entonces, él parte de esa premisa, él empieza a estudiar e investigar por qué la resurrección es una farsa, pero lo hace a la luz de las Escrituras. Y en la medida que va estudiando, termina siendo convencido de todo lo contrario, y entonces se convierte en uno de los principales defensores de la resurrección. Y escribió un libro, ¿quién movió la piedra? Ese es el título del libro, si lo quieren ver. Entonces, ahí se ve la acción del Espíritu Santo, que lo lleva a esa convicción. Es una persona que quiere demostrar algo, pero al entrar a las Escrituras se convence de lo contrario. Y como él hay varios, ¿sí? Como él hay varios autores. Hay un arqueólogo inglés, se me va el nombre en este momento, William, se me fue el nombre, pero sí. El autor es Frank Morrison. Ok, Frank Morrison. Sí, Frank Morrison, aquí dice. Escrito por Frank Morrison. Ok. Hay otros autores más o menos en el mismo tenor, ¿sí? Hay más otros autores más o menos en el mismo tenor. Y les decía era un arqueólogo inglés que igual decía que Lucas había inventado todas las ciudades y nombres. Todo el libro de los Hechos era una mentira. Era una invención, era ficción. ¿Por qué? Porque no se conocían los lugares, usaba muchos nombres para hablar de los títulos de las autoridades, diferentes nombres. ¿Cómo es posible que haya tantos nombres, tantos títulos? William Ramsay. Y entonces él empezó como arqueólogo a buscar a la luz del Nuevo Testamento todos los lugares del Nuevo Testamento. Y terminó convirtiéndose en uno de los principales defensores de Lucas, del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todo lo que se hacía era así, era como él lo había escrito. Entonces, de ser un detractor se convierte en un defensor. Ahí vemos la presencia del Espíritu Santo actuando. Hay otros en los que seguramente el Espíritu Santo está trabajando, pero aún no se rinden. Pero bueno, es el Espíritu Santo quien les lleva esa convicción, ¿no? Pero bueno, nada más para hablar de eso. Espíritu Santo, entonces Él los va a enseñar. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, aquí hay una exhortación, ¿no?, a estar en paz, a estar tranquilos. Va a haber problemas, pero deben de estar confiados, porque dice, yo les doy mi paz. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, recordemos que está en su última semana, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces aquí termina, ahora sí, aquí termina esa plática y luego se inicia otra plática. Entonces en esta plática él anuncia su muerte, la negación de Pedro,
hace la promesa de ir a preparar un lugar para nosotros, hace la promesa de la venida del Espíritu Santo en el creyente, y todo esto en medio de un mensaje de paz, de fe. Creéis, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también. El Espíritu Santo va a venir y va a estar con ustedes y les va a enseñar. La otra enseñanza, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, en esta plática no se trata de asustarlos, no se trata de entristecerlos, es una despedida, pero es una despedida diciéndoles todo está bien, todo está bajo control, deben de estar en paz, deben mantener su fe, no van a quedarse solos y va a estar mi presencia con ustedes. Así que tengan paz, ¿sí? Tengan paz, yo los amo, ustedes ámenme, guarden mis mandamientos y bueno, hay cosas que hacer. Vamos de aquí. ¿Preguntas? Pues debe haber sido complicado, ¿no? Para los discípulos recibir las noticias, ¿no? Sobre todo si las expectativas eran diferentes. Y vuelvo a la serie que estoy viendo, porque cuando Jesús los manda a sanar y echar fuera demonios y predicar de dos en dos, no lleven alforja, no lleven otra túnica. Entonces uno dice, no, pues iban en el poder del Padre, no fueron ¿cómo se llama? A predicar el evangelio y todo, pum, pum. Pero en mi mente yo siempre los imaginé como que muy valientemente. Y cuando Jesús les dice todo eso en la serie, dice, espérate, o sea, dijiste sanar enfermedades, o sea, yo tengo que hacer eso, yo voy a hacer eso, o sea, como que no se la cree, ¿no? Y se me hace más humano, ¿no? Menos místico a lo mejor que lo que siempre he creído, pero más comprensible. Y él dice, es que, o sea, ustedes ya vivieron todo esto conmigo, ya lo vieron, ahora a ustedes les va a tocar hacerlo. Y cuando yo no esté, ustedes van a hacer cosas mayores, ¿no? Pero sí, todos luego se juntan y pues como que casi orar y a pedirle a Dios que los ayude porque pues no saben realmente lo que van a enfrentar, si la gente los va a recibir, si van a poder hacer la tarea. Entonces tienen un montón de dudas, ¿no? Hasta ahí voy. Vamos, todavía no sé cómo Pregunta, le fue.